Món possible. Perquè un altre món és possible. A banda de la crisi de la Covid, l'any 2021 ha començat a Colòmbia amb una altra preocupació, la de la violència que no acaba 4 anys després de l'acord de pau. Estem a l'inici d'any més violent pel que fa a assassinats de líders, lideresses socials i d'excombatents de les FARC. Davant aquesta situació d'emergència, l'Organització Femenina Popular, entitat que porta mig segle defensant els drets humans a Colòmbia, està fent una campanya de denúncia per Europa, també a Catalunya. La situació de pandèmia obliga a fer-la de manera virtual. Silvia Yáñez Moreno es advocada, miembro de la Organización Femenina Popular. Bienvenida a Món Posible, bienvenida a Cataluña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos días para usted. Los datos espeluznantes que tenemos dicen que en los primeros días del año se ha registrado un asesinato cada 41 horas, cada menos de 2 días. ¿Ni en tiempos de pandemia se detiene la violencia? Sí, no, desafortunadamente en Colombia la pandemia lo que ha significado es no solamente la crisis social, económica para todas las personas, sino adicionalmente un incremento sustantivo de la violencia asociada al conflicto armado, ¿no? Entonces, pues nuestra preocupación por los ataques, la persecución y el agudizamiento de la situación de riesgo de los líderes y especialmente de las mujeres defensoras de derechos humanos y lideresas sociales, ¿no? Lo que se busca con estas acciones es debilitar precisamente a esos líderes, a esas lideresas, defensores de los derechos humanos, de manera que puedan campar a sus anchas los grupos paramilitares que están sembrando el terror en el país, ¿no? Y que impiden la paz. Sí, de acuerdo. Digamos que hay varios factores que intervienen. Por un lado, quienes se oponen a que se implemente el acuerdo de paz y entonces una gran violencia se dirige a las personas que sean, a los excombatientes y a las excombatientes. Otro factor tiene que ver con atacar a los líderes y lideresas que están defendiendo los territorios contra los grandes megaproyectos como el fracking, en el caso del territorio en el que yo estoy, que es en el Magdalena Medio. Y también pues asociado también a otras defensas ambientales como la defensa de los páramos, de los ríos, frente a las hidroeléctricas, así como asociada pues a los procesos de implementación del acuerdo a través de las comunidades campesinas y también frente a las mujeres que están haciendo parte de los procesos judiciales, ¿no? que han ido avanzando. Por eso, en el marco del proyecto Mujeres por el Derecho a la Paz y a una Vida Libre de Violencias, ustedes han iniciado esta campaña de denuncia, esta gira virtual para denunciar lo que está pasando, esta situación de auténtica emergencia en Colombia. Nos han vendido, dicen, una falsa imagen de pacificación, pero la paz se ha quedado en una mera palabra escrita en un papel, no se ha convertido en una realidad. Claro, digamos aquí que la principal dificultad tiene que ver con que el gobierno nacional pues no ha tenido una política muy clara de apoyo y de respaldo para la implementación del acuerdo. Al contrario, ha puesto innumerables obstáculos que algunos nombran incluso como un saboteo, y por otro lado pues también de la sociedad civil, ¿no? De que respalde y acompañe su misma implementación y exija el cumplimiento de todos los acuerdos. En septiembre de 2016 se firmaban los acuerdos de paz, pero desde entonces han continuado las muertes, han continuado los asesinatos de defensores de derechos humanos, también de excombatientes de las FARC. No se ha dado una oportunidad a la paz porque no interesa. ¿A quién no le interesa que haya paz? Digamos que acá también hay unos intereses que se están develando, que tiene que ver con la verdad de lo que ha ocurrido, no solamente la verdad entre quienes combatieron, es decir, entre la verdad de las FARC, sino y principalmente la verdad de la fuerza pública, la verdad del ejército, la verdad de la Armada Nacional, la verdad de las alianzas que han sido además identificadas por las altas cortes y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las alianzas con los grupos paramilitares, y la verdad frente a los empresarios y los, digamos, civiles o privados que apoyaron y financiaron, y los políticos que apoyaron y financiaron este proyecto de muerte en todo el territorio. Ustedes exigen que se cumplan los acuerdos de paz, que cese la violencia, que se restablezca de una vez por todas la paz y que se haga respetando los derechos de todos, ¿no? Que se tenga en cuenta a las víctimas, que se las escuchen. Claro, y la participación de las mujeres, que es fundamental, ¿no? Aquí también creemos que hay que trabajar en los temas de erradicación y prevención de las violencias contra las mujeres
en tiempos de pandemia también se han exacerbado los feminicidios, la violencia cotidiana, la violencia en el hogar, que sigue siendo sin ser plenamente atendida, y también pues exigimos que se hable de la paz completa, ¿no? De la paz con los otros actores armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Es muy importante la labor que realizan entidades como la suya, la Organización Femenina Popular. Por un lado, la labor informativa y de denuncia de lo que está pasando en su país, pero también la importante acción de reparación de las víctimas, ¿no? De acompañamiento, de sanación, de escucha a las mujeres, que decía usted, puesto que ustedes son una organización feminista que nació precisamente para ayudar a las mujeres. Procurarles unas condiciones de vida dignas, empoderarlas, luchar contra la violencia de género que decía usted. Sí, trabajamos en transformar la vida cotidiana de las mujeres y de sus familias. Creo que eso es algo para nosotras esencial en los 48 años de historia. Trabajamos en los barrios populares, a través de los comedores, a través de las escuelas de formación política, de los laboratorios agroecológicos, de trabajar por un desarrollo alternativo que sale y que surge desde el primer territorio que es nuestro cuerpo, pero también desde el territorio, desde nuestras tierras, desde nuestros conocimientos y saberes. Trabajamos también por la economía feminista popular, porque las mujeres tengan un empoderamiento económico y puedan de esa manera desarrollar autonomía y ser sujetos que participan activamente en el desarrollo, en el avance pues de las comunidades, de sus intereses y sus necesidades, ¿no? Entre sus últimos retos figura precisamente un centro bionatural, La Comunera se llama, una experiencia de agroecología y turismo comunitario, también una escuela de liderazgo y empoderamiento político, la red de productoras por una economía feminista popular y también la puesta en marcha de una emisora de radio. Sí, además quisiera anotar el primer museo de mujeres, el Museo Casa de la Mujer y los Derechos Humanos de las Mujeres, que está ubicado en Barranca Bermeja. Es otro de nuestros importantes programas asociados pues a la memoria histórica. Es además pues muy importante para la región, incluso para América Latina, en la medida en que es la historia contada desde las víctimas, pero desde las mujeres víctimas, asociadas también al conflicto armado y a todo lo que se ha hecho, a la resistencia, a las estrategias de resiliencia también para pues continuar nuestros proyectos de vida a pesar del dolor. La Casa Museo de la Memoria, una especie de museo sobre el conflicto armado para que no se olvide y sobre todo para que no se repita, pero aún queda mucho camino por recorrer para llegar verdaderamente a la paz. Pues ojalá que la nueva normalidad, cuando el COVID lo permita, sea la paz y no la violencia, ¿no? Que sean los derechos de las personas, de las mujeres, y también poner pues la reparación de las víctimas en el centro para conseguir ese futuro en paz que todos anhelamos, ¿no? Muchas gracias. Sí, efectivamente, creemos que la cooperación y las alianzas y la solidaridad también internacional en lo que está ocurriendo con Colombia es fundamental para la vida de las mujeres y de todo el territorio. Siempre ha sido así. En 48 años de historia hemos contado con su apoyo, con su carisma y su empatía con lo que aquí nos pasa, y eso ha sido significativo para en la práctica salvar vidas, no salvar a personas. Sobre todo en un momento como este de pandemia mundial. Por cierto, que su país, Colombia, es el tercer país de América más afectado por la COVID-19, ¿no? Después de Estados Unidos y Brasil. Las cifras están lejos, pero son el tercer país más afectado. Sí, claro, es que además acá se suma pues todo las dificultades que hay en nuestro sistema de salud, los problemas estructurales de desigualdad que profundizan, por supuesto, todo el efecto de esta pandemia. Pues para luchar contra la COVID-19 y para luchar a favor de la paz es muy importante el acompañamiento internacional, el apoyo de la comunidad internacional, que es lo que intentan hacer con esta gira virtual. En Cataluña existe una tradición de cooperación con Colombia a través de entidades como la Taula Catalana por Colombia. Hay que seguir trabajando, está claro, para conseguir ese futuro en paz. Silvia Yáñez, de la Coordinadora Femenina Popular de Colombia, le agradecemos su presencia esta tarde en Mon Possible, haciéndonos partícipes de esa dura realidad de su país. En este programa nos venimos haciendo eco de lo que pasa en Colombia después de los acuerdos de paz que tristemente no han traído de momento esa ansiada paz. Mucha suerte, Silvia, y ojalá bien pronto podamos pasar página y los colombianos puedan ya por fin vivir en paz. Gracias a ustedes. Amb ulls de dona.